siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan inmenso, Señor, que un día mostraste en esa cruz, Señor, y síguenos amándonos de la misma manera, Señor. Te agradecemos por eso. Queremos seguir levantando nuestra voz, nuestro corazón, Señor. Recibe todo esto como un olor fragante, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas sin condición y para siempre es tu amor. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tu afecto es por mí. Oh, tú nos ama, Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama, Dios. El Señor nos ama de una manera tan inigualable que no podemos pagarle, pero podemos adorarle, alabarle, porque Él se lo merece. Cante conmigo. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grande tu afecto es por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Cante con nosotros. Si nos ama, cómo nos ama, cómo nos ama, cómo nos ama. Si nos ama, cómo nos ama, cómo
Queremos escucharlos. Si nos Tu amor es para siempre. Te adoramos, Señor. que levantemos nuestra voz y digamos, si nos ama, como nos Recibe esta ama, alabanza, recibe la alabanza. como Para tu nos honra, para ama, tu gloria. Tu iglesia, Señor, te canta. Tu iglesia te alaba, Señor. si nos ama, como nos ama, como nos ama, como nos ama, si nos ama, como nos ama, como nos ama, como nos ama, todos nos ama. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, mi Dios. Gracias por amarnos con ese amor ferviente. Gracias por amarnos, Señor, sin importar quiénes somos. Gracias por Si amarnos a nos pesar de cómo somos. Tu amor, tu misericordia es para siempre. No hay amor más grande que este. Y por eso te alabamos, Señor, y por eso glorificamos tu santo nombre, porque solamente tú eres digno, Señor. Si nos Solamente tú eres digno, Padre. Queremos amarte, Señor. Queremos amarte, Padre Santo, cada día. Te bendecimos, Señor, y glorificamos tu nombre. Tu iglesia te alaba, tu iglesia te canta, tu iglesia te exalta, Señor, y declara que tú eres nuestro Dios. Padre Santo, bendito eres, Dios. Padre Santo, queremos escuchar, Padre, lo que tú nos quieres decir esta mañana. Queremos, Padre, aprender de tus caminos. Queremos aprender de tu verdad. Señor, ayúdanos a comprender por qué sendas tú quieres que vayamos, por qué caminos tú quieres que andemos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Y te suplico, Dios mío, en el nombre de Jesús, por ese sacrificio santo de Jesús, que tú puedas perdonar nuestros pecados, que tú puedas, Señor, renovar nuestros corazones y nuestra mente. Queremos ser nuevos, Padre, cada día, Señor. Padre, porque con nuestras actitudes, con nuestras acciones, ofendemos tu carácter santo. Pero allí estás, Señor, esperándonos con los brazos abiertos, con esos brazos de amor, con esos brazos de misericordia, con tu fidelidad, Señor. Tú nos esperas y nos dices: hijo, ven, tus pecados son perdonados, porque yo ya pagué por ellos en la cruz. Oh Señor, bendito eres, Padre, y te alabamos por los siglos de los siglos. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes, aquel que merece toda la honra y toda la gloria? Dele un aplauso fuerte, porque solamente Él merece el honor. Vamos a escuchar la palabra del Señor esta mañana y que sea palabra de boca del Señor y no palabra de hombre. Pueden tomar asiento, por favor. Voy a amarrar este asunto aquí. De pronto le das un poco más de volumen para no estar tan pegado a este aparato.
Bien, muy buenos días a todos nuevamente. Es una gran alegría que ya hemos transcurrido tantos meses estudiando el libro de Juan. No sé, el Evangelio de Juan. La próxima semana, en las próximas semanas vamos a continuar con el estudio de otros libros de la literatura de Juan y luego culminaremos con el libro de Apocalipsis, si Dios nos permite. Eso será más adelante. Pero hoy vamos a estudiar el último capítulo del Evangelio de Juan. Así que les quiero invitar a que vayan al Evangelio de Juan, que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Y antes de orar, quiero recordarles o hacerles recordar por un momento alguna de esas conversaciones difíciles que hayan tenido en sus vidas. Yo recuerdo ahora mismo una vez cuando empecé en un trabajo que amaba mucho, que quería mucho, pero resulta que yo no salí tan bueno para ese trabajo. Y me citaron a la oficina del jefe y yo llegué con las manos sudando y sabía lo que venía. No sé si les ha pasado algo así, que van a enfrentar una conversación y saben lo que viene, y lo que viene no es bueno, no es nada positivo. Y este hermano, este amigo se acercó y me dijo: mira, Fabio, tú eres un gran trabajador. Ya empezó mal, ¿no? Ya empezó me dijo lo increíble que yo era y las grandes virtudes que tenía y todo eso. Pero al final me dijo: mira, la verdad es que no sirves para este trabajo. Y hasta hoy nos vas a acompañar. Y me regaló un libro y me dio un abrazo y me dijo toda la cantidad de cosas bonitas. Pero eso no pudo quitar el cuchillo que me había clavado en el corazón y la decepción tan grande que tenía porque me despidió. Es difícil tener una conversación que uno no quiere tener, quizás con un hijo, quizás con la esposa, quizás con el ser amado, quizás con el jefe. Es difícil tener ese tipo de conversaciones porque lo involucran a uno emocionalmente. Hoy día vamos a explorar juntos una de las conversaciones más difíciles que podamos encontrar en la Biblia. Una conversación de Jesús con uno de sus discípulos que lo va a poner a este hombre en una situación bastante tensa. Y vamos a explorarlo juntos y vamos a disfrutar esta mañana en torno a su palabra. Así que por un segundo oremos, por un momento oremos y pidámosle a Dios su orientación para que estudiemos su palabra. Amén. Buen Dios, hoy nos encontramos nuevamente acá, Señor, para estudiar tu palabra, para explorar el último trozo de este hermoso testimonio que es el Evangelio de Juan. Oramos, Padre, para que hoy nos guíes, para que alientes nuestros corazones y nos invites quizás a tener ese encuentro contigo, esa conversación que probablemente algunos de nosotros aquí estamos evitando, Señor, una conversación cara a cara contigo. Por favor, ayúdanos a entender, Dios mío, abre nuestra mente para que podamos saber qué hacer con todo esto que pones delante de nosotros y darnos un oído para escucharte. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, he dividido este trozo de la palabra de Dios, este capítulo, en 3 partes. Y la primera parte es un encuentro inesperado. Es un encuentro inesperado y vamos a leer, y quiero leer para ustedes desde la Nueva Versión Internacional, el capítulo número 21, el versículo número 1 al número 14. Un encuentro inesperado. Y bueno, ya saben, hasta este punto, como lo hemos hablado, lo habló Nelson por las últimas semanas, que ya se había reunido Jesús 2 veces con sus discípulos, y esta es la tercera vez que aparece aquí en el Evangelio de Juan la aparición del Señor. Y dice así la palabra de Dios en el capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná, los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Versículo número 4. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos,
¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que no se podía sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro. Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo. Se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Cuántas veces se había aparecido el Señor Jesús a sus discípulos? 3 veces. Bueno, ¿y cuántos discípulos hay aquí? 7, así es, son 7 discípulos. Ahora, no sabemos exactamente qué pasó entre la segunda aparición y la tercera aparición. Lo cierto es que este grupo de muchachos aparecen ya no en Jerusalén donde estaban, sino están un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia el este, están en el lago y están pescando. Están pescando peces, porque si ustedes recuerdan la labor anterior de algunos de ellos era ser pescadores. Ahora, no sé por qué Pedro y los discípulos, los 6 discípulos, se fueron a pescar, y mucho menos no sabemos a dónde están los otros 4. Solo quiero recordarles que no tenemos podemos hacer hipótesis, pero no tenemos certeza de por qué ellos hicieron eso. Quizás Jesús les había dicho que se fueran hacia el norte, no sabemos nada. Lo cierto es que estos hombres están pescando. Estos personajes que ustedes ven acá eran expertos pescadores. Allá habían pescado por muchísimos años. Las personas, cuando Jesús escogió a sus discípulos, por cierto, ellos estaban superando los 30 años de edad. Muy probablemente Pedro era un hombre mucho mayor. Mateo, que era el recaudador de impuestos, ya había hecho una fortuna, de manera que todos los discípulos ya eran mucho mayores. A pesar de su experiencia, estos hombres tienen una mala experiencia otra vez pescando. Simón y Andrés eran socios de Juan y Santiago, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 10. Ellos eran socios en el pasado, por supuesto. Cuando eran pescadores, los hijos de Zebedeo trabajaban con Pedro y con Andrés, que eran discípulos, y pescaban y eran expertos pescadores. Ahora, ¿por qué se fueron a pescar? No lo sabemos, pero lo cierto es que llegan a un punto de estar infructuosos en su trabajo. Estaban con las manos vacías, después de un gran esfuerzo, después de acudir a su experiencia, se encontraban con las manos vacías. Después de haber seguido al Jesús, al Mesías, al tan esperado, ellos en este momento se encuentran otra vez saliendo de las mismas actividades con las manos vacías. Ahora, esto me hace pensar en algo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado del Señor, pero lo ignoramos por un tiempo, y después de ese tiempo nos encontramos a nosotros mismos con las manos vacías? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado por nuestras propias fuerzas resolver nuestros propios problemas, por nuestras propias fuerzas intentar darle sentido a nuestra vida, pero al final nos encontramos con las manos vacías? Acá hay algo que me impresiona de Jesús. No importa cuántas veces nosotros intentemos, realmente la respuesta certera para nuestra vida la tiene Él.
Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe dónde, Él sabe a qué horas. Y les dice a estos jóvenes, bueno, aquí se queda un poco corto y eso vamos a hablar en unos momentos. La versión que nosotros tenemos hoy día, las versiones que nosotros leemos hoy día de la Biblia son traducciones del griego. En esta versión en particular, en el versículo 5, dice muchachos. Pero la verdad en el griego no dice muchachos, dice paidia, que significa queridos hijos o hijitos. Son unas palabras muy cercanas. Los trata Jesús con mucho cariño. Y les prepara algo muy interesante. Les prepara un desayuno. Miren, Pedro estaba semidesnudo. Esto significa que estaba en la labor de pescar. Estar desnudo o semidesnudo para antiguo Israel era algo fuera de lugar. Esto era algo que no se debía hacer. Y esto es algo que me impresiona de Pedro, porque sabe que el Señor está allí y no se presenta de cualquier forma. Él no se presenta en calzoncillos o en camiseta delante del Señor y dice, bueno, Jesús, tú conoces mi corazón, a ti te importa el corazón. No, a él le da vergüenza que el Señor lo vea lo que está haciendo y cómo está presentado, y se lanza al agua. Quizás fueron los 100 metros más largos que Pedro recorrió. Miren, mis hermanos, quiero invitarlos a que lean la tensión que hay aquí. ¿Ustedes se acuerdan cuando Judas traicionó al Señor? Y que Jesús le lavó los pies. Jesús le estaba lavando los pies sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Pedro había metido la pata. ¿Qué había hecho? ¿Alguien se acuerda? Lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Y hasta este punto esa conversación difícil no ha tenido lugar. En las otras 2 apariciones Pedro no aparece por ninguna parte. Pero aquí Pedro está con 7 discípulos más, 6 discípulos más, y Jesús no ha dicho nada. Entonces está allí y Jesús de una manera muy especial prepara la comida, un desayuno muy especial, un pescado con un trozo de pan. Él lo come primero, lo parte y le da a todos, y luego, como siempre, barriga llena, corazón contento. Alguien me dijo una vez, si tú quieres pedir un aumento, no le pidas un aumento a tu jefe cuando tiene la barriga vacía o cuando llega el viernes que está cansado. Espera a que esté en un buen momento para tener ese tipo de conversaciones. Después de almuerzo, un lunes o un martes es un buen tiempo. No pidas un aumento el viernes a las 5 de la tarde, porque lo más seguro es que te va a decir no, después hablamos. Jesús, imagínense esto, Jesús está allanando el terreno para una conversación muy difícil. Muchos de nosotros, cuando alguien nos ha hecho daño o cuando tenemos una conversación pendiente con alguien, nos ponemos en un tono de jueces, ¿no? Vamos a ver, venga acá, vamos a cuadrar cuentas. ¿Se acuerdan esas famosas frases, en la casa arreglamos? Espérese a que lleguemos a la casa y veremos cuántos son 2 más 2. Se la voy a guardar. Cuando lleguemos a la casa, allá cuadramos. ¿Quién no llegó nervioso a su casa? Miren, yo tenía una técnica, de pronto ya se las compartí. Cuando yo había hecho algo malo en casa, había salido a romper vidrios o había golpeado a un amigo o había, bueno, la verdad es que yo había desarrollado unas habilidades muy buenas para lanzar piedras y preciso para las piedras a los vidrios de los vecinos. Entonces, desafortunadamente me dejaba descubrir y los vecinos llegaban a las 5 de la tarde cuando mi papá llegaba de trabajar, cansado, a dar quejas. Entonces, como yo sabía lo que venía, yo intentaba esquivar esa conversación y tiraba toda mi ropa al piso y empezaba juicioso a doblarla. Y abría la puerta de tal manera que él viera que estaba haciendo un oficio. Eso podría ser que atenuara el enojo de mi papá y no me diera mi correazo. Varias veces funcionó. Otras veces no funcionó. Esperó a que doblara la ropa y me ayudaba a entender mis faltas. Ahora,
Después de que Jesús les ha dado de comer y la barriga llena y el corazón contento, están plenos, están descansados estos muchachos, los 6. Pedro está probablemente inseguro, Juan está feliz de que el maestro está ahí, Tomás está con la boca cerrada, ya le jalaron las orejas la semana anterior. Entonces el único que está ahí tenso probablemente es Pedro, porque Pedro hizo algo que no ha tratado con el maestro. Había una conversación pendiente y Jesús lo sabía y Pedro lo sabía. Ahora yo me pregunto, ¿qué hacemos cuando tenemos una conversación pendiente? ¿Qué hacemos cuando tenemos que hablar de algo con alguien que es algo muy difícil? Bueno, muchas personas cuando cometen errores en sus relaciones toman diferentes opciones. Todos tratamos nuestras relaciones rotas de manera diferente, ¿no? Tenemos que hablar con alguien, tenemos que enfrentar a alguien, tenemos que hablar con el Señor, o tenemos que hablar con nuestro esposo, con nuestro hijo, con nuestra hija, o con nuestro jefe, y reaccionamos de manera diferente. Algunos huimos, ¿no? Algunos huimos, sabemos que tenemos que tener esa conversación y nos escondemos, ¿no? Como cuando alguien debe dinero. ¿Le ha pasado? De pronto ustedes no, ustedes son los que prestan. Pero de pronto ustedes han prestado dinero a alguien y cuando van a cobrar, ¿qué hace el fulano? Se esconde, no abre la puerta, no contesta el teléfono, lo ve venir y de repente se agacha y se amarra, pero no lo quiere ver, lo evita como de lugar y se esconde, no quiere tener esa conversación. Eso es lo que hacen algunos. ¿Cuándo vas a hablar con tal persona? Otro día, más adelante, mañana, pasado mañana. Y algunas personas huyen de las conversaciones. Otras personas las enfrentan conscientemente. Saben que necesitan hablar de algo con esta persona y humildemente se sientan y hablan. Algunas veces piden perdón o lo arreglan. Otras personas utilizan la indiferencia. En lugar de ser humildes y hablar abiertamente de lo que tenemos que hablar, las personas se sienten ofendidas y algunos se enojan y voltean la torta, y el que está ofendido realmente termina siendo prácticamente el que ofendió. Y estas personas son tan hábiles que intentan salirse del fuego sin quemarse y evitan la conversación. El problema de esto de la indiferencia, y les quiero llamar su atención a que ojalá sean del segundo grupo, no de los que huyen ni de los que son orgullosos y arrogantes, porque estos últimos van a terminar en el fracaso. La Biblia dice varias veces que tras el orgullo viene la caída, tras la soberbia viene el fracaso. Si tienes algo que resolver, es mejor que le des la cara y ni huyas, ni te enojes, ni hagas de cuenta que no pasó nada. Pedro había cometido un gran error. Había negado a Jesús 3 veces. Este mismo hombre que caminó sobre el agua, que estuvo con Jesús por 3 años, que vio tantas cosas, sucumbió a la presión. Y es que, mis hermanos, cuando viene la presión es que se da uno cuenta de qué material está hecho. Cuando las cosas están bien, no pasa nada, todo está en control, todos estamos felices, pero cuando viene la presión es que se da uno cuenta si realmente lo que cree es cierto o es solamente palabras vacías. Pedro estuvo en una situación muy crítica. Las personas lo rodearon y él varias veces, 3 veces para ser exactos, negó al Señor y lo dijo con tanta vehemencia. Dijo: miren, no, yo no lo conozco, y se echó encima maldiciones por si acaso él estaba mintiendo. ¿Quién se comportaría así? ¿Quién diría: Dios mío, maldíceme si estoy mintiendo de que no conozco a Jesús? La gente lo vio y dijo: no, imposible, sí, no, seguramente no conoce a Jesús, no se echaría tantas maldiciones siendo un discípulo de Jesús. Luego cantó el gallo, ¿y qué pasó? Lloró amargamente Pedro. Después de haber sentido tanto amor del Señor, después de haber caminado tanto tiempo con Él, después de haber sido restaurado, de haber cambiado tantas cosas en su vida, negó 3 veces a su amigo, a su Salvador, a su hermano. Lo abandonó. Dice la Biblia que Jesús lo miró, el gallo cantó y él se puso a llorar
amargamente. Mis hermanos y mis amigos, es tan difícil ser consecuente con lo que uno cree. Es tan difícil vivir conforme lo que uno piensa que cree. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Dios en la boca? ¿Quién es lo más importante para mí? Dios. Pero cuando llega el momento de la prueba, nos quebramos. Dios, lo que Dios diga que yo haga, yo lo voy a hacer. A donde Dios me mande, yo voy a ir. Pero cuando llega el momento de la prueba, salvamos nuestro pellejo. Y algunos llegamos a excusarnos diciendo, no, es que Dios me entiende, Él sabe que soy carne, yo tengo una buena relación con Dios, Dios me va a salvar, Él me entiende y Él tiene que entenderme porque Él es Dios. Pedro se quebró, Pedro se sucumbió ante la presión. ¿Cuántos de nosotros, y yo soy el primero, cuántos de nosotros hemos negado a Jesús más de 3 veces? ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos que vivir, cuando llega la hora de vivir como cristianos, nos derrumbamos y sucumbimos a nuestras tentaciones, a nuestras malas relaciones, a nuestro enojo, a nuestra ira o simplemente a buscar nuestro propio beneficio? Eso le pasó al pobre Pedro. Y digo pobre Pedro porque pobre Pedro es igual que cualquiera de nosotros. Estamos encapsulados en este cuerpo que es tan frágil y en un carácter tan débil que cuando tenemos que dar la cara a veces sucumbimos. Jesús sabe esto, mis hermanos y amigos. Jesús sabe esto. Jesús sabe con quién se está metiendo. Jesús sabe quién eres tú. Jesús sabe quién soy yo. Y Él, después de allanar este terreno para tener una buena conversación con Pedro, barriga llena, corazón contento, probablemente Pedro dice, esto se acabó, ya vamos a comer, oremos y nos vamos. Pero no, Jesús tiene otra cosa ahí en mente para tratar, y es de lo que sigue el siguiente trozo. Leamos en Juan capítulo 21, en el versículo 15, y vamos a leer 4 o 5 versículos, del 15 al 19. Vamos a hablar de una conversación necesaria. Dice la palabra de Dios: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, o de Jonás, Johannes, sí, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, o de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Miren, quiero que se imaginen una bella mañana al lado de un lago con agua tranquila. El agua está corriendo, las brasas están puestas, todos terminamos de comer, la barriga está llena, el corazón contento. Está el Señor, el creador del cielo y de la tierra, está ahí sentado y estamos los 7 mirando el horizonte. Pedro probablemente sigue sudando petróleo ahí sentado. Cuando Jesús voltea y le hace una pregunta, llamándolo de una manera que no se ve en el Nuevo Testamento, le dice: Simón, hijo de Juan. Este Simón, hijo de Juan, había sido llamado por Jesús Cefas. Le cambió el nombre de Simón a Cefas, que significa piedras, y le dijo: Pedro, es Petros. Ahora, este mismo hombre había caminado sobre el agua, había reprendido a Jesús,
había visto milagros y probablemente entre los soldados del emperador era conocido como el mocha orejas. Pero no, eso es un chiste, perdón. No era conocido por el mocha orejas, eso no está en la Biblia. Pero sí cortaba orejas, era bueno para cortar orejas. Eso dice la palabra de Dios en Juan 18. De un solo tajo cortaba orejas. Así que si alguien tiene problemas con alguna oreja, bueno, puede cuando llegue al cielo hable con Pedro. Ahora, en esta bella mañana está pasando todo esto, pero este Simón es llamado de una manera muy particular que jamás le habían llamado. Miren, mi esposa cuando está enojada conmigo, porque ella se enoja, no tan seguido como antes, pero sí se enoja, habitualmente me dice gordo. Ya le he dicho que no estoy gordo y ya le he dicho que por favor no me diga gordo en público, pero no lo puedo cambiar. Pero cuando me dice Fabio, la cosa cambia. No. Cuando dice Fabio, ya digo, algo pasó aquí. No, hay una conversación pendiente. Prefiero gordos. Bueno, no estoy seguro de eso, René, pero dejémoslo así, después resolvemos eso. Ahora, Jesús lo llama de tal manera que jamás le había llamado así. De pronto ustedes saben cuando su esposa o su esposo está enojado, cuando sus hijas o sus hijos han cometido un error, ustedes los tienen que llamar de tal manera que él entienda que la cosa es diferente. ¿Me voy a entender? Entonces Jesús llama a este hombre y le dice Simón, hijo de Juan. Lo volvió a llamar como era su nombre al principio y le mencionó el nombre de su padre. Solamente aparece esto 3 veces y es en este capítulo, en todos los 4 evangelios. Y empieza a tener una conversación que quizás él no estaba esperando. Probablemente Jesús se podría haber imaginado, Pedro, que Jesús le iba a llamar su atención y le iba a decir que era un traidor, que era un mentiroso, que era un falto de compromiso, pero no hizo nada de eso. Jesús le hace una pregunta muy importante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ahora, como les mencioné al inicio, ahora en las traducciones de la Biblia, a veces perdemos algunos matices cuando las traducimos al español. Uno de esos matices aparece en este texto. Para nosotros amar a alguien, cuando tú amas a tu hijo, tú amas a tus amigos, tú amas a tu perro, tú amas a Dios, tú utilizas el mismo verbo para toda clase de amor. De pronto a una persona cercana le dice, yo te estimo o yo te quiero. Pero amar a alguien, esa palabra incluye un rango importante de sentimientos por una persona. Jesús en el griego podemos notar algo un poco diferente y se los voy a explicar. Así que voy a necesitar que ustedes me presten mucha atención. Simón, hijo de Juan, ¿me agapes? Él utiliza una palabra diferente. Esta palabra que ustedes ven acá, agapao, es una palabra muy conocida para algunos. Es una palabra que significa amor entrañable, un amor profundo, un amor sacrificado, un amor completo. Es el amor producido por Dios, es el amor que utilizan los cristianos, los escritores cristianos en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo habla acerca del amor. Y los frutos del Espíritu Santo son este amor. Este es el amor que produce el Espíritu Santo. El amor agape. El amor. Entonces Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas con este amor? Y Pedro le dice, no. Bueno, sí, pero no. Sí te amo. Pero no, realmente no te amo, yo te quiero. Tú lo sabes, Señor, tú sabes que te fileo. Esta palabra quiero es la misma, fileo. El amor filos es un amor de compañeros. Es un amor entre amigos. Es un amor como el que tú tienes por un hermano de sangre. Es un amor como el que tú tienes por un compañero de trabajo muy estimado. Miren, en este momento Pedro ya ha vivido lo suficiente para saber hasta dónde lo llevan su boca. Ya él conoce cuán impulsivo puede ser y cuán comprometido puede ser con sus palabras, pero tan corto es con su comportamiento.
Después de haber hecho tantas cosas, después de haber prometido ir hasta la muerte con Jesús, Jesús le vuelve a hacer la pregunta y no es el mismo Pedro. No es el mismo Pedro que habla y habla y habla y se lanza y dice, pues claro, Jesús, yo te amo como tú quieras y hasta el infinito y más allá. No, Pedro dice, no, Jesús, la verdad es que yo no te amo como tú esperas. Yo no te amo como tú anhelas que yo te ame. Yo te amo diferente. No te puedo amar más que como ama un hermano. A mí me parece esto maravilloso, porque esto nos revela la realidad del corazón de Pedro. Pedro es consciente de sí mismo. Y esta es una invitación para todos nosotros, a hacer un examen de conciencia para ver en qué punto de nuestra relación estamos con Dios. Para hacer un examen de realidad sobre nuestro propio corazón. Pedro no se atreve a ir más allá. Ya sabe a dónde lo llevó su boca la última vez. Y dice, no, yo realmente, Jesús, yo fileo, yo te amo, yo no puedo amarte como tú esperas. Y Jesús le dice algo: apacienta mis corderos. La palabra apacentar, por supuesto, trae a la mente la idea de cuidar, de pastorear, de velar, de alimentar, de supervisar, en fin. Entonces, fíjense en esto, y esto es fantástico, mis hermanos, noten esto. A pesar de que Pedro no ama a Jesús como él lo quiere amar, lo quiere ser amado, Jesús le dice, no importa que no estés allí, yo te voy a dar un encargo. Por favor, cuida a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Probablemente Pedro dijo, ya salí de esta, ya se acabó. Pero luego Jesús le vuelve a decir, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, Señor, sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Por qué Jesús? ¿Acaso Jesús tiene problemas de oído? ¿Acaso Jesús no sabía, no escuchó lo que le dijo Pedro? Jesús repite la misma pregunta. ¿Y Pedro qué hace? Da la misma respuesta. Pedro no se movió, Pedro no iba a cambiar de opinión, Pedro ya no era el mismo. Pedro ya había visto que Jesús era real, que el mensaje era real y que él no podía atreverse a ir más allá. Y Jesús le dice lo mismo: cuida de mis ovejas. Señor, mi afecto por ti no va más allá que el afecto que tiene un hermano por otro hermano. Señor, mi afecto por ti no va hasta el infinito. Mi afecto por ti es este. No sé si es suficiente, pero es todo lo que tengo. Luego Jesús le hace una tercera pregunta. Y esto no lo notamos en el español, lo notamos en el griego. Jesús cambia el verbo y le dice, Juan, Simón, hijo de Juan, fileo, ¿me amas al menos como un hermano? Y Simón Pedro, dolido porque le pregunta por tercera vez, le responde, sí, tú lo sabes todo, yo te amo de esa manera. Apacienta mis ovejas. Saben, así como Jesús conocía a Pedro, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Así como Jesús conocía a Pedro, te conoce a ti hombre, a ti mujer, a ti joven, jovencita. Dios y Jesús nos conocen a cada uno de nosotros. A Dios y a Jesús no tenemos que impresionarlo con grandes palabras ni grandes declaraciones. No tenemos que intentar ganarnos su afecto de alguna manera. Simplemente tenemos que ser lo que somos. Así como tú eres, yo te amo. Así tú no me ames, es lo que nosotros leemos acá. Así tú no me ames, yo te amo a ti. Así tú no me ames, yo te puedo encargar a ti el cuidado de mis ovejas. Mis hermanos, quien está hablando aquí es Jesucristo, nuestro Señor. Y nos está mirando a cada uno de nosotros y nos está llamando a ser reales con el lugar en el que nosotros estamos espiritualmente. Algunos de nosotros podemos hablar y hablar y hablar y alabar y decir tantas cosas sobre Dios, pero en la realidad nuestra vida no
no refleja el amor que nosotros decimos tener por Dios. Jesús es real con nosotros, Pedro es real con nosotros, pero ¿somos nosotros reales con Dios? Hoy muchos fracasan en su fe porque intentan medir su vida espiritual, su desarrollo espiritual, por el número de hechos o el número de años o la sabiduría que tienen. De hecho, hemos entrado en una competencia. Algunos cristianos en nuestro mundo evangélico han caído en la trampa de intentar verse por encima de otros, ¿no? Entonces hoy, como en algún momento le dije a una audiencia, hoy tenemos una competencia brutal de títulos en las comunidades. Ahora las personas ya no simplemente quieren ser cristianos, sino quieren ser apóstoles, cantores, levitas, salmistas, líderes de ministerios, para tener más y más y más nombres, pero por dentro lo único que somos servidores inútiles. Eso es lo que somos. Pedro es real con lo que es, y Jesús no está demandando de él lo que no tiene. Dios no demanda de nosotros lo que no somos, lo que no tenemos. Dios nos ama así como somos. Pero es que yo soy un pecador, y quizás nosotros nos miramos al espejo y sentimos que no damos la talla, que no soy lo suficiente, que he sido cristiano, que soy hijo de cristianos, que vengo a la iglesia desde hace tanto tiempo, pero no puedo cambiar. Bueno, así, ahí donde tú estás, no importa cuán quebrados estemos, Dios nos ama y nos recibe. Ese es el evangelio, y eso es lo que nosotros vemos acá. Pedro, después de andar 3 años con el maestro, lo traiciona, pero a Jesús no le importó realmente, porque lo tomó destruido como estaba, en su autoestima, en su corazón, lo tomó y lo restauró, y le dio un encargo muy particular: ya no vivir para sí mismo y para sus emociones, sino vivir para Él, vivir cuidando a otras personas. ¿Qué tipo de amor tienes tú por el Señor? ¿Qué tipo de compromiso tienes tú por el Señor? Quizás hoy sea un buen día para hablar con el Señor y decirle: Señor, ayúdame. Tú lo sabes todo, Señor. Ayúdame a amarte más. Yo hablo mucho, yo te alabo mucho, pero en realidad mi vida, yo no daría mi vida por ti, Dios. Esa es la realidad. Dios, yo te amo, yo te alabo, yo voy el domingo, pero ni siquiera puedo leer la Biblia todos los días. Ni siquiera la toco, pero yo te amo, digo que te amo, pero perdóname, ayúdame a amarte más. Dios mío, yo cuando peco justifico mi pecado, me lavo las manos con el resto. Me justifico en que otros lo hacen. Dios mío, ayúdame. Pedro no da razones de su pecado, simplemente se dobla y le confiesa a Dios dónde está él. Y Jesús le dice algo. ¿Qué Jesús le dice? Le dice: sígueme. Sígueme. ¿Saben cuál es el llamado para cada uno de nosotros? Debemos seguir a Jesús. Ese es nuestro llamado. No hay necesidad de impresionar a Dios, no hay necesidad de absolutamente nada de nuestra parte. Lo único que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Así que, mis hermanos, yo creo que debemos juntos estar conscientes del lugar donde estamos y volver a empezar. Este es el llamado, este mismo llamado fue el que Jesús le hizo a Pedro 3 años antes, y le dijo exactamente lo mismo: sígueme. Sígueme significa ir detrás de Él, no al lado, ni tampoco adelante. Al lado cuando uno va al lado de una persona, conversa, discute y le da opiniones y le dice por dónde ir, le da consejos. Jesús no está pidiendo el consejo de ninguno de nosotros, ni está pidiendo que vayamos al frente a decirle: Dios, haz esto, Dios, haz lo otro, Dios, ¿por qué no has obrado acá? Jesús le dice: vas atrás, yo dirijo. Tú pisas donde yo piso, es todo lo que tenemos que hacer. Mis hermanos, esto es fantástico, porque entonces no tenemos que ser tan inteligentes y tan creativos y tan espirituales, sino simplemente escuchar y obedecer. Esto es fantástico. Ahora, mis hermanos, vamos hacia el final de este mensaje. Y después de ver cómo el Señor ha abonado el corazón de Pedro y de llamarlo a su compromiso,
Dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 21, y estos son los últimos 5 versículos de este hermoso libro. Voy a leer desde el versículo número 20. Al volverse, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, Pedro se levantó y se fue con Jesús. Quizás Jesús quería tener una conversación con él, pero alguien se coló. Vamos a ver. Siempre hay alguien que quiere saber lo que no le importa. Pero bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Dice la palabra de Dios, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien él amaba, a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro le preguntó: Señor, ¿y este? ¿Y este qué? Y Jesús le dice de una manera muy diplomática, esto es a lo que llamaríamos un eufemismo, decir de manera amable algo que puede decirse de una manera muy ruda. Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Esto significa, amigo, no se meta en lo que no le importa. Tú haz lo que tienes que hacer. Versículo número 23. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente: si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús también hizo muchas cosas, tantas que si se escribieran en cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Aquí nosotros notamos, mis hermanos, un llamado de atención. Miren, Pedro ya ha sido restaurado, Pedro ya ha sido renovado, ya Jesús le volvió a decir: sígueme. Jesús le volvió a dar un encargo muy especial. Ahora él sería el líder, él estaría allí de cabeza cuidando a los corderos. Esto no se lo había dicho a ninguno de sus discípulos en las 2 previas apariciones, y ahora Jesús le habla a este hombre y Pedro ya está empoderado. Entonces, ¿cuál es el primer error de Pedro, hermanos? Voltear a mirar. ¿Qué le había dicho a Jesús? Sígueme. ¿Y sígueme es hacia dónde? Hacia adelante. Pero él no mira hacia adelante. Él mira para dónde. Él mira para atrás. Y cuando mira para atrás, se distrae de donde debe estar mirando. Esto es un llamado de atención para Pedro. Y le dice: mira, Pedro, te lo voy a decir de una manera amable. ¿Cómo se lo digo? A ver. Mira, Pedro, si yo tengo un plan diferente para Juan, eso no es problema tuyo. Si yo quiero bendecirlo a él de una manera diferente, eso no es problema tuyo. Tú solamente sígueme. Esto es un llamado para cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo nuestro Señor. Todos nosotros, no importa la raza, el sexo, la edad, el tamaño corporal, la formación académica, la estatura, el lugar de donde provenimos, todos somos llamados a una sola cosa: a ser seguidores de Jesucristo. Ese es el llamado. Y algunos de nosotros ya tenemos marcado el camino. Ya el Señor nos ha dejado ver qué quiere hacer con nosotros y qué quiere que nosotros hagamos. El problema radica en que, a pesar de que Dios nos bendice, nos da trabajo, nos da una familia, nos da cosas que disfrutar, a veces perdemos el rumbo. Y perdemos el rumbo simplemente porque nos dedicamos a compararnos con otras personas. Pedro tenía un trabajo que hacer. Ahora tenía que cuidar las ovejas. Pero él empieza a mirar por encima del hombro a las otras personas. Y en este caso, a Juan. Y empieza a mirarlo y empieza a pensar lo que a veces nosotros podemos pensar. ¿Y por qué mi casa es tan pequeña y hay otros con casas más grandes? ¿Y por qué yo no tengo tanto como otros tienen? ¿Y por qué Dios no me bendice a mí como bendice a los demás? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo quiero saber qué le va a tocar a los demás. ¿Para qué?
¿Para qué? Jesús dice, ¿a ti qué te importa? Si yo ya te bendije a ti, te bendigo de una manera diferente, de una manera especial. Miren, el primer paso para la amargura en la vida es la comparación. ¿Tú quieres ser amargo? ¿Quieres ser amarga? Compárate con el resto. Ese es el primer paso. Después de eso, esto va a crecer. Y nunca serás completamente feliz con lo que Dios te dé. Porque siempre estarás mirando a ver qué le toca al otro. ¿Y por qué a mí, Dios, no me das lo mismo que a él? Porque a él le han dado algo que a ti no te han dado. Mis hermanos, si nosotros no paramos y dejamos de anhelar lo que tiene el resto, y más bien somos felices con lo que Dios sí ha hecho, con lo que Dios nos ha regalado hoy día, nunca seremos felices con Dios. Dios nunca será suficiente. Tu carro no será suficientemente grande. Tu esposo o tu esposa nunca será suficiente para ti. Tus hijos no serán nunca suficientemente satisfactorios para ti. Siempre estarás anhelando más, porque te estás comparando con el resto. Jesús le dice a Pedro, deja en paz al otro y sígueme. Si yo tengo un plan para él, eso no es problema tuyo. Hoy quiero invitarte a que te enfoques en Jesús, en Dios, en el proveedor de la vida, en el perfeccionador de nuestra fe. A nuestro lado vamos a ver personas que se rinden, vamos a ver personas que traicionan, vamos a ver personas que quizás abandonan la fe, vamos a ver personas con infinidad de faltas. Déjalos a ellos a los lados y pon tus ojos en la cruz, pon tus ojos en Jesús. De otra manera vas a fracasar. Pedro terminó crucificado, boca abajo, 30 años después, bajo el reinado de Nerón. Eso es lo que dice la tradición. Cumplió, se enfocó y llegó hasta el final. La tradición dice que cuando él estaba listo para ser crucificado, Pedro dijo, yo no merezco ser crucificado como mi Señor, así que a mí crucifíquenme boca abajo. Y lo crucificaron boca abajo y murió. 30 años después de esta lección, más o menos, Pedro entendió que seguir a Jesús no es un asunto de palabras, sino un asunto de hechos, de vida, de ser transformado por el Cristo. Pero la única manera que nosotros podemos llegar a este punto es poniendo nuestros ojos en Dios, en el perfeccionador de nuestra fe. Si nosotros quitamos nuestros ojos de Él, muchos van a huir, como muchos ya han huido. Dios no será suficiente. Para concluir el estudio de todo este libro, de este hermoso testimonio de Juan, de 21 capítulos, tengo 3 conclusiones para ustedes, y las 3 están aquí. La primera de ellas es la que nuestro hermano Nelson nos ha predicado varias semanas. Este libro fue escrito, este testimonio del Evangelio fue escrito para que nosotros creamos en Jesús, para que nosotros conozcamos a Jesús. Eso es lo primero que debemos pensar, el testimonio del Evangelio. Y atención, mis hermanos, la palabra de Dios, el Evangelio no es solamente para encontrar qué me toca a mí. A ver, Dios mío, háblame hoy. A ver, háblame. Algunos no encuentran nada, porque se lee la Biblia con otro propósito. Juan nos dice que el propósito de este libro, de este testimonio, de este Evangelio es que creamos en Jesús. Número 2, no importa quién seas, no importa cuán quebrado o quebrada estés, no importa cuántos fracasos hayas tenido, Dios tiene un plan para ti. Dios te ama así como tú eres y desea que lo sigas, no importa de dónde vengamos. Y número 3, enfoquémonos en Jesús. Para terminar, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera invitarlos a que leyéramos juntos un hermoso salmo que pueda alentar nuestros corazones a levantar nuestros ojos al cielo. Es probable que algunos de nosotros ya lo tengamos en nuestra memoria. Es el Salmo 121.
Salmo 121, en el versículo número 1. Dice la palabra de Dios: a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Él no permitirá que resbales. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. ¿De dónde viene nuestra ayuda? El Señor. Inclinemos nuestros rostros. Alabemos a nuestro Dios que nos ha dado vida. Dios mío, tú eres tan especial, tú eres tan misericordioso, tan compasivo, Señor. Muchos de los que estamos aquí, Señor, intentamos nuestro propio camino y fracasamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestras relaciones, con nuestra pureza. Fracasamos como hijos, fracasamos como padres, Dios mío. Otros, Padre, apenas si hemos salido librados de nuestra propia vida, de nuestro propio plan. Algunos de nosotros no tenemos ni siquiera, Señor, un buen concepto de nosotros mismos porque vivimos comparándonos con el resto. Pero hoy, Señor, vemos en el testimonio de tu Hijo, Señor, que es tu testimonio y es el reflejo de tu carácter, Padre. Un Padre amoroso que extiende sus brazos a cada uno de nosotros y nos acepta como somos. Lo único que tenemos que hacer es seguirte, creerte y seguirte. Ayúdanos, Dios mío, por favor. Ayúdanos a abandonar nuestra voluntad. Ayúdanos a renunciar a lo que nosotros somos y creemos y abandonarnos en tus manos, Dios mío. Tú nos vas a cuidar de día, de noche, en la entrada, en la salida. De ti provienes nuestras fuerzas, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra que nos sana, que nos llena de esperanza. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendícenos, Dios mío, con tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Feliz día para cada uno de ustedes.